Existió un episodio del Chavo del Ocho que nunca salió al aire. En este capítulo, la vecindad se encontraba en su rutina diaria, riendo, filmando capítulos y divirtiéndose como era costumbre. Sin embargo, algo extraño estaba ocurriendo detrás de cámaras. Los actores comenzaron a notar comportamientos extraños en Roberto Gómez Bolaños, el creador y protagonista del programa. Durante la filmación de ese episodio, Roberto parecía estar perturbado, actitud que nunca había mostrado antes. En una escena en particular donde el Chavo estaba jugando con una pelota, los actores notaron que Roberto estaba actuando de manera inusual. Su rostro estaba blanco, como si hubiera sido testigo de algo inquietante. Sus ojos mostraban un vacío de una manera inexplicable. Lo más perturbador era su sonrisa inexpresiva y espeluznante. Destilaba una mezcla de locura y malicia. Cada vez que el Chavo reía, su risa se volvía más siniestra y discordante, con un tono perturbador que enviaba escalofríos por la espalda de todos los presentes. A medida que avanzaba el episodio, Roberto comenzaba a comportarse de manera más errática y violenta, incluso golpeando a los actores en los momentos de descanso sin razón aparente. La tensión en el set crecía cada día. Los actores se sentían cada vez más incómodos, pero no querían dejar de trabajar, ya que el programa era su fuente de ingresos. Lo que les parecía muy extraño era que Roberto en ningún momento dejaba de usar la vestimenta del Chavo, incluso cuando iba a su casa llevaba el vestuario puesto. Sin embargo, esa situación no podría durar mucho tiempo, ya que la paranoia y el miedo se sentía cada vez más latente. Finalmente, llegó el último día de grabación. Los actores estaban aterrados, pero se sentían aliviados de que todo terminaría. A pesar de su temor, se hicieron muy amigos durante las grabaciones y decidieron mantenerse unidos en todo momento. Cuando el episodio fue completado, el elenco y el equipo técnico creyeron que finalmente podrían dejar atrás esa pesadilla. Sin embargo, Roberto tenía otros planes en mente. Roberto ordenó que todo el elenco de producción y maquillaje dejaran el set de grabación. Únicamente se quedaría con los actores, ya que quería ver los capítulos de esa última temporada. Los actores no querían, pero Roberto aún tenía algo en su mente. Les dijo que todos se vuelvan a poner sus ropas de grabación. Luego los hizo sentar en medio del patio y comenzaron a ver los capítulos. Durante la reproducción de los episodios grabados, todos notaron que las imágenes se volvieron corruptas y distorsionadas, mostrando algo que no había sido filmado en absoluto. Veían que el rostro del Chavo se transformó en algo monstruoso, con ojos totalmente negros y acompañado de una sonrisa grotesca. Lo que más los perturbó fue la risa demencial que sonaba. Todos lucían desencajados y con mucho temor. No entendían por qué Roberto hacía todo esto. Sin previo aviso, las luces del set se apagaron repentinamente. El ambiente era muy pesado y todos entraron en pánico. Los actores se encontraban atrapados en una oscuridad total, mientras una risa malévola resonaba a su alrededor. La tensión y el terror que se sentía era insoportable. De repente, un grito ensordecedor rompió el silencio. Una de las luces se prendió y pudieron ver a Ramón Valdés, quien hacía el papel de Don Ramón, que estaba sin vida con el cuello totalmente roto. Veían como desde su boca caía mucha sangre. El resto del elenco huyó despavorido, mientras la risa cada vez más retorcida del Chavo resonaba en sus oídos. Trataron de escapar de la vecindad, pero la salida estaba cerrada con llave. El ambiente se tornó aún más hostil y siniestro. En la desesperación de ver tal escena, todos se alejaron y sin poder ver se dispersaron. Poco a poco, uno a uno fueron cayendo presa del macabro actuar del Chavo, todo acompañado del sonido tan inquietante que era su risa. Los cuerpos mutilados eran encontrados en diferentes lugares, cada uno mostrando heridas grotescas y sangrientas. La locura y el horror imperaban en aquel lugar, y parecía que no había escapatoria. Mientras Kiko corría entre la oscuridad que reinaba en el lugar, se encontró con Horacio Gómez Bolaños, quien interpretaba a Godínez y que era hermano de Roberto. Horacio, muy preocupado y entre lágrimas, no podía creer en todos los terribles actos que estaba haciendo su hermano.
Kiko le decía que él era el único que podía hacer reflexionar a Roberto. Horacio, muy asustado, se negaba. En eso la Chilindrina aparece gateando y entre lágrimas diciendo: Horacio, por favor, hazlo por nosotros. Horacio, lleno de pánico, dijo que hablaría con su hermano. Avanzó al medio del patio y mientras llamaba a Roberto, notaban que no aparecía por ningún lado, solo se escuchaba de fondo su demencial risa. En eso Horacio cambia la voz y empieza a hablar como Godínez. Rápidamente dice: Chavito, quiero jugar contigo. El chavo aparece desde lo alto de una de las casas del set, y suelta varias luces que iluminaban la vecindad hacia Godínez. Rápidamente empieza a electrocutarse. El chavo aparece riéndose y al ver la cara de pavor de Kiko y la Chilindrina, vuelve a desaparecer entre las sombras. Finalmente, solo quedaron con vida María Antonieta de las Nieves, quien hacía del personaje a la Chilindrina, junto a Carlos Villagrán, quien hacía del personaje de Kiko, ambos llenos de pavor, manchados de la sangre de sus compañeros de trabajo quienes fueron víctimas del chavo. Ellos golpeaban y golpeaban con desesperación la salida del set. Querían salir de la que ahora se había convertido en una retorcida vecindad. De pronto comenzaron a escuchar unos pasos que poco a poco se acercaban hacia ellos. La Chilindrina y Kiko se resignaron a lo peor, abrazándose se arrodillaron y pedían por sus vidas. En eso frente a ellos aparece el chavo con una apariencia demencial. Él estaba lleno de sangre. Al verlos él dijo: ser un genio creativo y estar haciendo esto por varios años llega a cansar y sofocar la mente. Yo sabía que el día de hoy sería el episodio final de la serie El Chavo del Ocho, así lo escribí y tenía todo planeado. Tenía que ponerle fin a cada personaje que yo inventé para esta querida vecindad, aunque mientras acababa con la existencia de los demás personajes, me detuve a pensar y no quise acabar con ustedes. A sus personajes le veo mucho potencial y sé que podrán hacer algo a futuro, aunque el personaje principal para mí siempre fue Don Ramón. Sabía que su edad sería un impedimento para que pueda desarrollarlo, así que con mucha pena acabé primero con él. En ese momento suenan las llaves de la puerta del set. El chavo se los había dado para que puedan escapar. La Chilindrina, muy nerviosa, se puso de pie y abrió rápidamente la puerta. Cuando estaban por irse ven como el chavo se empieza a rociar con combustible. Ellos estaban impactados al ver esa escena. En ese momento el chavo dice: ustedes dos son los únicos con vida de esta vecindad, usen bien a sus personajes, se los estoy cediendo. Si me entero que le están dando un mal uso a mis queridos personajes, volveré por ustedes. La Chilindrina y Kiko huyeron despavoridos. En ese instante, el chavo se prendió con fuego, acabando con su vida de una manera tan bizarra, asimismo con el set de la querida vecindad, que por muchos años lo llenó de gratos momentos y alegrías.